Cuando uno quiere construir un receptor de radio, uno muy simple, en amplitud modulada, en los circuitos básicos nos vamos a encontrar con un mixer, un mezclador. Y subyacente a ese mezclador se encuentra el principio super heterodino. Y sobre eso quiero hablar en este video. Digamos que la heterodinación es la acción de crear nuevas frecuencias combinando dos frecuencias iniciales. Esta idea fue desarrollada el año 1901, hace bastante tiempo, por Fessenden, canadiense, pero para hacer esta heterodinación se necesitaban osciladores locales que eran muy difíciles de construir porque no eran muy estables con la tecnología de la época y recién se pudieron desarrollar más confiablemente con los tubos de vacío que fueron bastantes años después y actualmente con transistores. De tal manera que este señor, Reginald Fessenden, en realidad hizo bastantes cosas muy interesantes en la radio. Yo creo que pueden opacar en cierto sentido a Marconi. Ya el hecho de haber transmitido la primera señal de radio modulada, eso para mí fue todo un éxito, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta 1900 toda la comunicación por radio era por Charlie Whiskey, Morse, código Morse, pitos. Y recién en diciembre, el 23 de diciembre del año 1900, don Reginald Fessenden transmite la primera modulación y la primera música. De tal manera que eso fue un hecho bastante importante. Y al año siguiente desarrolló el concepto de la heterodinación. A veces se habla de super heterodino o heterodino. El concepto de super viene por cuando nosotros hablamos de sónico y supersónico, quiere decir eh, más rápido que el sonido. En este caso, super heterodino quiere decir a frecuencias más altas que las frecuencias de audio. Entonces se usa indistintamente heterodino o super heterodino cuando hablamos de radio, frecuencias de radio, radiofrecuencia. Bueno, el principio se basa en que yo puedo multiplicar dos sinusoidales, ¿cierto? Que están a distintas frecuencias, F1 y F2, y la multiplicación de estas dos frecuencias genera lo que está acá. Esto es una identidad trigonométrica. En dos términos. Uno incluye la diferencia de estas dos frecuencias que se multiplicaron acá y la otra la suma. De tal manera que el producto genera la suma y la resta. Ahora, este principio, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros queremos escuchar una cierta señal de radio de alguien que está transmitiendo, de una estación que transmite lejana, en una cierta frecuencia. Si nosotros queremos escuchar esta señal, tenemos que filtrarla, ¿cierto? Pero eso es bastante caro porque si nosotros ya no queremos escuchar esta señal, sino que queremos escuchar una que está un poquito más arriba, un poquito más abajo, tenemos que generar nuevos filtros o lo que se llama filtros, filtros variables, los que son caros y no son tan eficientes como el hecho de construir un sistema de filtraje para una frecuencia en particular. Entonces lo que se hace acá es mezclar esta señal, que es la señal deseada, con una señal que vamos a generar localmente nosotros, y va a haber aquí una diferencia, una distancia entre estas dos frecuencias. Esta distancia la vamos a mantener constante. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si queremos aumentar esta señal y aumentamos la señal del oscilador local, vamos a generar siempre la misma diferencia acá.
Esta va a ser una señal constante y esta se llama la frecuencia intermedia. En realidad se generan dos, pero nos interesa solamente esta, en este caso. En el caso que nos interesa a nosotros, estamos interesados solamente de la diferencia. También se producen armónicas y otras cosas, pero vamos a lo más simple. Esto puede ilustrarse con algunos numeritos aquí. En particular, si yo tengo aquí la señal de entrada, por ejemplo, 1 MHz, ¿cierto? 1 MHz. Y yo la voy a meter aquí a un mezclador, que ya vamos a ver de qué se trata. Y vamos a meter acá un oscilador local, por ejemplo 0,75 MHz. La diferencia 1,075 es 0,25. 0,25 MHz es lo que vamos a generar aquí como frecuencia intermedia de salida. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como les decía, la ventaja de este sistema súper heterodigeno es que nosotros debemos preocuparnos solamente de una frecuencia aquí y no de muchas frecuencias acá. Nos concentramos en filtrar solamente esta a través de filtros de frecuencia fija que sean muy selectivos. Y porque de otra manera tendríamos que usar acá filtros de frecuencia variable que serían caros y no tan buenos. El mezclador básico es el ring modulator o modulador de anillo. Se le conoce como anillo porque acá tiene un grupo de diodos dispuestos de esta forma. Esto se parece mucho a un puente de diodos, pero en este caso van todos en la misma dirección. Pero no confundir. Esto fue inventado el año 1934, que es el que más se parece a los que más se han usado. Actualmente tampoco se usan con la tecnología actual este tipo de mezclador. Y lo que tenemos acá entonces es la señal de RF que entra aquí, ¿cierto? Aquí es la señal deseada. Acá generamos la señal a partir de un oscilador local, otra señal, las mezclamos aquí y generamos la frecuencia intermedia acá. ¿Sí? Ese es el principio. Entonces, la disposición de estos diodos lo que hace es que la señal del oscilador local va a activar primero un brazo de 3 de 4, ¿cierto? Y luego el otro brazo de 1 de 2. Y entonces estos vértices, este de acá y este de acá, vienen a constituirse en una tierra virtual para la señal de radiofrecuencia, un contacto virtual. Y entonces lo que ocurre es que la radiofrecuencia conecta y se desconecta de tierra alternamente porque la señal que tenemos acá es alterna. Y entonces, como es alterna, va a generar acá un ritmo de conexión y desconexión a tierra de esta radiofrecuencia. Y esta radiofrecuencia entonces va a ir alternando las fases y va a ser recogida acá, esa mezcla, en el tal cual, ¿no es cierto?, como resultado de la mezcla del oscilador local y de la radiofrecuencia. Entonces aquí en el puerto de la frecuencia intermedia vamos a obtener la señal multiplicada, la señal RF multiplicada por la forma que iba a tener el oscilador local. Lo recogemos acá. Esta señal, la idea de la frecuencia intermedia es que sea constante. Ahora, este es un mezclador balanceado doble porque la frecuencia intermedia que se obtiene aquí, IF, no incluye o desaparecen tanto el oscilador local, la frecuencia del oscilador local, como la frecuencia de la radiofrecuencia. Está escondida. Por eso se llama balanceado doble. Lo último que quiero decir aquí es que en este modulador de anillo, para que funcione correctamente o en términos ideales, la señal del oscilador tendría que ser cuadrada, pero no lo es. Por lo tanto, no se obtiene acá una frecuencia intermedia tan buena como uno quisiera. Y entonces han habido otros desarrollos recientes, bueno, no tan recientes, del año 63. Por ejemplo, la celda de Gilbert, que tiene un mejor desempeño
y que es actualmente ampliamente usada en los circuitos integrados. En este gráfico voy a tratar de ilustrar el punto, la heterodinación. Lo que tenemos aquí es una señal de radio que es la que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, nos interesa 1 MHz. Entonces vamos a generar otra señal que va a estar generada por el oscilador local, el local oscillator acá, 0.75. Entonces, al combinar estas dos señales en el mezclador, 0.75 y 1 nos va a dar la diferencia, o sea, 0.25. Esa va a ser la primera frecuencia intermedia. Pero también se va a generar otra que va a ser la suma, 1.75. Pero esta no nos interesa. Nos interesa, en nuestro caso, esta que está acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es filtrar, porque vamos a tener una frecuencia fija, 0.25, y entonces nos concentramos en filtrar esta señal y eliminar todas las señales que la acompañan, ¿no es cierto?, laterales. Ese es el principio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una señal que se llama señal imagen de 0.5 MHz también va a ser mezclada con el oscilador local. En principio se van a mezclar y entonces también se va a generar aquí una señal de 0.25, la diferencia, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esta señal antes de que entre al oscilador. Es la única frecuencia aquí que nos interesa, en este caso, en este ejemplo. De tal manera que esto se puede hacer a través de un circuito sintonizado previo al mezclador. ¿Qué ocurre si nos interesa ahora una señal, por ejemplo, de 1.1 MHz? Ya nos interesa escuchar, vamos a sintonizar 1.1 MHz. Entonces lo que vamos a hacer es que el oscilador local suba también de 0.75 a 0.85 MHz. ¿Cierto? Van a subir ambos, se van a mover en paralelo, van a ir unidas. Y al subir a 0.85 la diferencia va a seguir siendo 0.25, ¿cierto? Y también se va a generar otra que no nos va a interesar. Y esa es la operación. ¿Qué pasa si nos interesa ahora una frecuencia de 1.5 MHz ahora? Bueno, el oscilador local va a tener que acompañar a esta sintonización y va a tener que generar una oscilación local en 1.25. ¿Para qué? Para que 1.25 MHz menos 1.5 nos dé nuevamente los 0.25 MHz de acá. ¿Ya? Ese es el principio de los mezcladores, ¿no? Y detrás de eso de la heterodinación. Entonces nosotros podemos ver aquí en un diagrama de bloques muy simple de un receptor básico que aquí viene la señal de radiofrecuencia que ha sido amplificada, entra al mezclador y aquí está el oscilador local, ¿no es cierto? Se mezclan aquí y obtenemos aquí la frecuencia intermedia y esa nosotros la vamos a amplificar, y la vamos a filtrar, la vamos a demodular, la vamos a convertir en audiofrecuencia, la vamos a amplificar y la vamos a escuchar finalmente acá en el parlante o bocina. Ese es el procedimiento. Ok, lo último entonces que yo quiero mostrar acá es un ejemplo que hice acá en Excel. Puse acá 1 MHz, o sea, 1.000.000 de Hertz, ¿cierto? Que sería la frecuencia 1. Puse 750.000 como frecuencia 2. Puse entonces aquí una tabla con el tiempo en segundos. Y estos en realidad no son segundos, ¿eh? No son segundos. Son unidades de tiempo. Y aquí sí está transformada en segundos, dividiendo 1 por la frecuencia. Es decir, el inverso del tiempo partido por la frecuencia. Ok, entonces generamos esta tabla que está aquí y acá generamos
La otra tabla este sería para la frecuencia 1, ¿cierto? Para la frecuencia 1, siguiendo esto que está acá. Seno, aquí está seno, radianes, 2 por pi por B1, que sería la frecuencia, por el tiempo. Ok. Acá viene la otra función, que es la otra frecuencia. Lo mismo, seno, radianes, 2pi, pero por la frecuencia 2, que es esta que está acá, y por el mismo tiempo. Finalmente acá tengo yo este término acá, pero no me interesa todo el término, me interesa la resta, me interesa el primero. ¿Ya? Y el primero va a ser un medio por el coseno de 2pi por la diferencia de estas dos frecuencias por el tiempo. Ahí está, el tiempo. Yo acabo de graficar esto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, en primer lugar tengo aquí la frecuencia número 1, que es la de mayor frecuencia, 2 MHz. Bueno, aquí la amplitud, yo supuse que la amplitud de la frecuencia 1 y la frecuencia 2 era la misma. Eso no afecta la idea fundamental. Bueno, en azul tengo yo aquí la frecuencia, la radiofrecuencia, llamémosle, que tiene mayor frecuencia, por eso es que los ciclos son más rápidos. Esta es la radiofrecuencia. La segunda, que está acá, es la segunda función, F2, que es el oscilador local, ¿cierto? Que es este que está acá, tiene una menor frecuencia. Y finalmente, como resultado de esta mezcla, este producto, este término, es la frecuencia intermedia, que tiene una mucho menor frecuencia. Que es simplemente, como les digo, este término que está acá. Entonces aquí se puede ver este concepto, ¿cierto? Para las ondas de radio y en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y lo acabamos de ver recién, este mismo ejemplo, pero en el dominio de la frecuencia. Eso es, amigos, espero que a alguien le pueda ser de interés y le pueda responder algunas preguntas acerca de la heterodignación, de los mezcladores, de los anillos de diodos, etc. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf. Mi nombre es Sergio.